Módulo número 6. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Colon irritable. Las afecciones del aparato digestivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, mayo de 2021. Contenido. Cuadro clínico. Fisiopatología. Diagnóstico diferencial. Exámenes. Generales, parasitológicos, imagenológicos, endoscópicos. Tratamiento médico psicoterapéutico y medicamentoso. Prevención, promoción y rehabilitación. Concepto. En la práctica clínica, un gran número de pacientes presenta molestias abdominales y alteraciones del hábito deposicional, sin que se pueda encontrar mediante exploraciones convencionales una causa que los justifique. De hecho, este tipo de síntomas se presentan en el 10% al 20% de la población general, con una incidencia mayor en mujeres. También aparecen en niños. En los últimos años se han desarrollado por consenso unos criterios clínicos, que se revisan periódicamente, para clasificar estos síndromes, criterios de Roma. Estos criterios tienen valor para la realización de estudios de investigación, pero en la clínica solo tienen un valor orientativo. En esta sección se considerarán conjuntamente 3 síndromes, que están relacionados entre sí y que aparentemente se originan en el intestino. Intestino irritable, distensión abdominal funcional y dolor abdominal funcional. El síndrome del intestino irritable supone el 20% al 50% de las consultas en gastroenterología y su costo para la sociedad es enorme debido al absentismo laboral, las consultas médicas, las exploraciones diagnósticas muchas veces innecesarias y repetitivas y los tratamientos farmacológicos de eficacia limitada. Etiopatogenia. No se conoce. Básicamente estos pacientes presentan molestias en respuesta a estímulos intestinales que normalmente pasan inadvertidos. Esta labilidad intestinal se debe a la interacción de 2 factores, una alteración de los mecanismos de regulación de la función intestinal y un aumento de la sensibilidad intestinal. En cada caso, los síntomas dependen de las alteraciones reflejas y sensitivas específicas y de los territorios del tubo digestivo afectados. De hecho, este modelo conceptual explica tanto la heterogeneidad de los síntomas como el solapamiento frecuente de varios síndromes funcionales, sobre todo, intestino irritable y dispepsia funcional. El hecho de que no se puedan encontrar alteraciones por los métodos diagnósticos convencionales probablemente se debe a 2 factores. Por una parte, los métodos actuales no son suficientemente sensibles y, por otra, el síndrome del intestino irritable es heterogéneo. No se conoce cuál es la causa de las alteraciones sensitivas y reflejas, pero se han investigado una serie de mecanismos predisponentes o desencadenantes, que pueden desempeñar un papel importante. Factores genéticos, experiencias precoces en la vida, factores psicológicos cognitivos, factores inmunológicos o infecciosos, hábitos de vida, especialmente la dieta, y el tipo de bacterias existentes en el colon, microbiota intestinal. Es decir, estos factores son el origen de las alteraciones sensitivas y reflejas, que a su vez causan los síntomas. Por otra parte, el mismo tipo de síntomas pueden tener una repercusión en la vida del paciente distinta dependiendo de factores psíquicos, educación, experiencias previas y entorno social. Por tanto, en la etiopatogenia de estos síndromes cabría considerar 4 niveles. Los factores predisponentes, las alteraciones sensitivas y reflejas, los síntomas clínicos y su repercusión psicosocial. Esta consideración es importante a la hora de plantear el diagnóstico y tratamiento. Cuadro clínico. Los pacientes con el síndrome del intestino irritable se caracterizan por presentar de forma crónica o recurrente molestias abdominales asociadas a alteración del hábito deposicional, bien sea estreñimiento, diarrea o alternancia. También son frecuentes otros síntomas asociados de origen extraintestinal. La gravedad de los síntomas es muy variable de un paciente a otro. Los síntomas se pueden producir en forma de brotes aislados o con un curso continuo. Síntomas abdominales. Las molestias abdominales son muy variables. Frecuentemente se presenta dolor cólico con retortijones y ruidos intestinales, borborismos, pero también se puede presentar otro tipo de molestias, como opresión, pesadez, pinchazos o distensión abdominal.
La distensión abdominal se suele presentar en episodios de varias horas de duración frecuentemente tras la ingesta o hacia el final del día. Estos pacientes suelen atribuir sus molestias a un aumento del gas intestinal y esta noción se suele reforzar porque, además, refieren una dificultad para expulsar gas y alivio de las molestias cuando consiguen evacuarlo. Sin embargo, en estudios específicos no se ha encontrado un aumento real del volumen de gas intestinal. Más bien parece que la distensión se debe a contracción, descenso, del diafragma y relajación de la musculatura abdominal anterior. Esta maniobra, que el paciente realiza sin darse cuenta, parece ser una respuesta conductual a la percepción de síntomas abdominales y se puede corregir mediante tratamiento de reeducación. Cuando la distensión abdominal es el síntoma predominante y no se cumplen el resto de los criterios para el diagnóstico de intestino irritable, se aplica el diagnóstico de distensión abdominal funcional. La intensidad de los síntomas abdominales puede variar desde una pequeña molestia hasta un dolor tenso. Evidentemente, la intensidad de los síntomas es uno de los factores principales, que deciden al paciente a consultar con el médico, aunque también pueden inducir la consulta el miedo a padecer enfermedades peligrosas y las características psicosociales del paciente. Algunos pacientes presentan predominantemente un cuadro de dolor abdominal importante no relacionado con la ingesta, deposición o micción, que se diagnostica como dolor abdominal funcional. La localización de los síntomas abdominales es muy variable de un paciente a otro e incluso en el mismo paciente. Alteraciones del hábito deposicional. Los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden presentar tendencia al estreñimiento, diarrea o un hábito alternante. En caso de estreñimiento, se puede presentar una disminución de la frecuencia deposicional, menor de 3 deposiciones por semana, un aumento de la consistencia de las heces, heces duras o incluso caprinas, o una alteración de la evacuación fecal, evacuación difícil o incompleta, frecuentemente con heces acintadas. En caso de diarreas se suelen presentar aumento de la frecuencia deposicional, mayor de 3 deposiciones al día, disminución de la consistencia, heces sueltas o incluso líquidas, o urgencia defecatoria a veces asociada a incontinencia. Puede ser difícil determinar si el paciente tiene realmente estreñimiento o diarrea, porque muchas veces se combinan ambos síntomas. Al inicio de la defecación, las heces pueden ser duras y luego seguirse de una deposición diarreica. La alternancia de estreñimiento y diarrea puede seguir un patrón de varios días o semanas, de forma que períodos de estreñimiento terminan con una o varias deposiciones diarreicas o bien se siguen de unos días con diarrea. La historia natural de la alternancia entre estreñimiento y diarrea es difícil de determinar, especialmente cuando los pacientes toman laxantes. Un síntoma adicionalmente es la evacuación de moco, a veces muy abundante. La relación de las molestias abdominales con las alteraciones del hábito deposicional es variable. En pacientes con estreñimiento, las molestias abdominales generalmente aumentan conforme pasan los días sin evacuar y la evacuación suele producir un alivio de los síntomas. Sin embargo, otras veces el dolor abdominal se exacerba cuando existe una evacuación difícil, conforme el paciente repite esfuerzos infructuosos o cuando la evacuación es incompleta con sensación de tenesmo persistente. En los pacientes con diarrea, las molestias abdominales, muchas veces desencadenadas tras la ingesta, se alivian con una deposición diarreica, aunque también la secuencia puede ser inversa, con aparición de las molestias abdominales tras la deposición. Síntomas extraintestinales. Los pacientes refieren frecuentemente diversas molestias asociadas como, por ejemplo, otros síntomas digestivos, dispepsia funcional, dolor torácico no coronario, síntomas de reflujo esofágico, síntomas urológicos, disuria, polaquiuria, nicturia, ginecológicos, dispareunia, dismenorrea, síntomas extraabdominales, cefalea, lumbalgia, cuadros de fibromialgia, y psicológicos, alteraciones de sueño, agorafobia, depresión, ataques de pánico. Diagnóstico. El diagnóstico de este síndrome es puramente clínico. Es importante determinar el motivo de la consulta y la repercusión de los síntomas. La exploración física es anodina, a excepción de un dolorimiento a la palpación en el marco cólico, sobre todo en el sigma. Las exploraciones complementarias se realizan para descartar que la causa de los síntomas sea una alteración orgánica, pero no suele ser necesario. En cualquier caso, el estudio del paciente deberá hacerse solo una vez y no repetirse si no hay un cambio clínico que lo justifique.
Así, habrá que estudiar pacientes de más de 50 años, si no han sido estudiados previamente o si se presentan signos de alerta, como por ejemplo aparición del cuadro en pacientes de edad, cambio del curso clínico, curso progresivo, presencia de fiebre, pérdida de peso o signos de hemorragia gastrointestinal. En estos casos debe realizarse una analítica de sangre y una colonoscopia. A la hora de planear la pauta diagnóstica debe prevalecer el sentido común, y se evitarán exploraciones innecesarias. En general, las exploraciones quedan reservadas para casos menos claros o con síntomas más graves y dependen de la sintomatología del paciente. En caso de estreñimiento habrá que considerar la posibilidad de realizar una evaluación de la función anorrectal y revisar cuidadosamente los fármacos que toma el paciente. En caso de diarrea, síndrome diarreico, malabsorción intestinal, hay que considerar los siguientes pasos. A. Descartar intolerancia a la lactosa, sobre todo si existe distensión abdominal asociada. B. Análisis de heces, para determinar presencia de sangre, huevos o parásitos. C. Tránsito radiológico de intestino delgado. D. Biopsia intestinal, y E. Descartar abuso subrepticio de laxantes. En caso de dolor abdominal intenso, se puede realizar una tomografía computarizada abdominal. Si es negativa, una evaluación psiquiátrica, y menos frecuentemente, pruebas específicas para descartar porfiría, intoxicación por plomo o tabes dorsal. Excepcionalmente, en casos refractarios con dolor abdominal y distensión importantes se puede realizar una manometría intestinal para descartar una neuropatía intestinal. Cuadro 18, 1. Procesos incluidos dentro de las alteraciones de la motilidad intestinal. Alteraciones objetivables de la motilidad. El híleo dinámico, la pseudoobstrucción intestinal y el síndrome de Ogilvie. Los procesos sin relación clara. El síndrome del intestino irritable, estreñimiento, megacolon y la diverticulosis. Cuadro 18, 2. Diagnóstico del síndrome del intestino irritable. Criterios de Roma revisados en 2006. Molestia o dolor abdominal recurrente, por lo menos 3 días al mes en los últimos 3 meses, que reúne 2 de las siguientes características. Alivia con la defecación. Se asocia con un cambio en la preposicional. Se asocia con un cambio en la consistencia de las heces. Los siguientes síntomas no son esenciales pero suelen ser frecuentes. Frecuencia deposicional anormal, mayor a 3 deposiciones al día o menor de 3 deposiciones por semana. Forma de las heces anormal, bolas, duras o sueltas, líquidas. Evacuación anormal, esfuerzo, urgencia o sensación de evacuación incompleta. Evacuación de moco. Sensación de distensión abdominal. Figura 18, 1. Pasos diagnósticos en la pseudoobstrucción intestinal. Una vez descartada la obstrucción mecánica, 1. Se debe realizar una manometría intestinal, 2. Si se confirma una alteración de tipo neuromiopático, hay que descartar una enfermedad de base y sobrecrecimiento bacteriano, 3. En casos graves se plantea una laparotomía o laparoscopia exploradora con biopsias intestinales. Tratamiento. El tratamiento comienza con un diagnóstico y una explicación convincente de la naturaleza de los síntomas, mientras se transmite al paciente la idea de que el médico comprende su enfermedad. Conviene aconsejar una regularización de los hábitos de vida y de la dieta y evitar los excesos y el estrés, porque suelen agravarlo más. Tradicionalmente se han recomendado los suplementos de fibra, aunque generalmente empeoran los síntomas, sobre todo la distensión abdominal, porque supone una sobrecarga del contenido intestinal que estos pacientes toleran mal. Algunos datos recientes sugieren que los prebióticos, sustancias no absorbibles en el intestino delgado que favorecen la proliferación de microorganismos beneficiosos en la microbiota intestinal, y probióticos, productos con bacterias vivas con efectos beneficiosos para el organismo, podrían ser efectivos en algunos pacientes. Si fuera necesario un tratamiento farmacológico, se hará en función del síntoma predominante. En caso de constipación, se pueden prescribir laxantes de tipo osmótico. Si predomina la distensión abdominal, se pueden ensayar los procinéticos tipo cinitaprida. La diarrea se puede tratar con loperamida o con resincolestiramina. En caso de dolor abdominal se pueden ensayar los espasmolíticos. Cuando se trata de dolor intenso, realmente de cuadros de dolor abdominal funcional, los antidepresivos a dosis bajas, tricíclicos, como amitriptilina, o inhibidores de la recaptación de serotonina, como fluoxetina, pueden ser beneficiosos, porque tienen un efecto analgésico.
Cuando se hayan evidenciado trastornos psiquiátricos, habrá que instaurar un tratamiento específico. Dentro del síndrome del intestino irritable se han propuesto una serie de tratamientos alternativos, como técnicas de relajación, biorretroalimentación, biofeedback, hipnoterapia y psicoterapia, que han demostrado eficacia en algunos grupos de pacientes. Actualmente están en distintas fases de desarrollo nuevos fármacos con mecanismos de acción específicos, que podrían ser útiles en algunos grupos de pacientes con intestino irritable. Pronóstico. Es un síndrome benigno que no predispone a ningún otro tipo de enfermedades. La respuesta inicial al tratamiento suele ser buena, ya que el 30% mejora incluso con placebo. Estos pacientes suelen tener una labilidad intestinal y presentar recurrencias en intervalos variables. Los casos leve el 70%, generalmente no precisan más que una buena explicación y quizá un tratamiento temporal. La mayoría de estos pacientes mejora y no requiere nuevas consultas. Los pacientes con un síndrome de intensidad moderada, que suponen el 25% de los casos, pueden requerir tratamiento farmacológico. Los pacientes con un síndrome grave suponen menos del 5% de los casos y suelen tener múltiples antecedentes quirúrgicos, en general con un deterioro progresivo. Es importante implicar al propio paciente en el manejo de la enfermedad y hacerle responsable del tratamiento. Si los síntomas son refractarios, el tratamiento debe ir dirigido a mejorar la calidad de vida más que a curar. Estos pacientes suelen precisar antidepresivos por su efecto analgésico. Además, en este grupo es importante realizar una buena evaluación psiquiátrica e instaurar tratamiento específico en caso necesario.